bueno, William Shakespeare nos dice que nada es tan bueno y nada es tan malo, es el pensamiento el que lo hace tal. La vida es simple. Si eres feliz, te dará felicidad. Si eres infeliz, te dará más infelicidad. Y bueno, Maru nos quiere compartir una historia que nos parece muy interesante y adelante, Maru. Bueno, les comparto la historia, es la historia de un hombre llamado Jerry, ¿sí? Que era un tipo de persona, ¿no? Que te encantaría odiar, dice. Siempre estaba de buen humor, siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Él era un gerente, era muy motivador. Si un empleado tenía un día malo, Jerry estaba ahí para decirle al empleado, perdón, ay, me ahogué. Respira, tranquila. Cosas que pasan. Ay, me ahogué. Ahí va, ahí sí. Ay, esperen. Sí, creo que sí. Sí, Eva. No. Tranquila. A ver, ahora. Yo sigo. Ahí va, sí. Ah, bueno, a ver, intento. Si no, seguís vos. Vale. Dice, si un empleado tenía un día mal, Jerry estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Bueno, no entendían, ¿no? No entendían cómo era ese estilo. Entonces les daba curiosidad ese estilo de Jerry. Y dice, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Le dicen. Jerry respondía, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Jerry, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que suceda algo malo, puedes escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Y decían, ¿no? Como que es difícil, ¿no? Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas a cada situación. En resumen, ¿no? Tú eliges cómo vivir la vida. Le llamó la atención, ¿no? A esta historia de Jerry. Ya hacía mucho que no lo veía y un día se encontró con él y le cuenta lo que le pasó. Dice, Jerry hizo algo que nunca debe que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta abierta atrás una mañana y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha... Ay, se te ha caído la... Acá está. Fue encontrado y llevado al hospital. Estuvo en terapia intensiva y estuvo en cirugías, ¿no? Después de 6 meses se encontró esta persona con Jerry y él le contestó. Le preguntó, ¿no? ¿Cómo estaba? Y él contestó, si podía estar mejor, tendré un gemelo. Le pregunté, ¿qué pasó por su mente en el momento del asalto? Contestó. Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el suelo, recordé que tenía 2 opciones. Poder elegir vivir o poder elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo? Le preguntaron a Jerry. Jerry continuó. Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en la cara de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto.
Supe entonces que debía tomar acción. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían les dije, estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Jerry vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su actitud. Aprendí que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud, al final, lo es todo. Este es nuestro más grande poder, la elección, ¿no? Siempre podemos elegir. Siempre podemos elegir cómo vivir nuestra vida. Y bueno, Johann Wolfgang nos dice, el mal está solo en tu mente y no en lo externo. La mente pura siempre ve solamente lo bueno en cada cosa, pero la mala se encarga de inventar el mal. Entonces, al igual que con Jerry, todo es dual. Con la ley de la pluralidad nos habla de la dualidad, de que está la enfermedad, está la salud, está el amor y está el odio. Yo creo que de ahí viene la frase del amor al odio, ahí solo un pequeño paso, pero es así. Entonces, todo polo tiene su par y no es lo mismo decir que la enfermedad tiene que ver con el amor o el miedo tiene que ver con la salud, porque son polos completamente, son cosas completamente diferentes. Entonces, la polaridad lo que nos habla es de que en un mismo, yo lo veo así, como que en una misma línea vas a encontrar felicidad y odio en un extremo. ¿Y qué pasa con este? Uno va a vibrar más alto, el otro va a vibrar más bajo. El miedo va a tener una vibración muy baja y el odio y el amor es una de las vibraciones más elevadas que vas a encontrar. Maru. Sí, y más que todo, también lo que nos dice este principio, esta ley, que sí, que el mundo es dual, pero que en realidad nuestra mente lo hace. O sea, porque acá, como dice la historia, ¿no? Tú eliges cómo vivir la vida. Entonces, siempre hay dos caminos. El tema es cuál elegimos. A eso se refiere con la polaridad. Siempre frío, calor, odio, amor, ¿no? Pero blanco, negro, pero nosotros podemos elegir qué camino tomar, como hizo Jerry, él eligió la vida. Entonces, acá podríamos hablar, elegimos cómo vivir, del amor o desde el miedo, ¿no? Y eso tiene que ver con la polaridad. Nosotros tenemos la responsabilidad, si queremos decirlo, ¿no? Y lo lindo, ¿no? De poder decidir cómo vivir nuestra vida. Acá dice que el bien es la normalidad y el mal lo eliges tú. Entonces, esto, ¿no? Replantearse esto, ¿no? Somos creadores, somos responsables de nuestra vida, no hay nada externo a nosotros, ¿no? Como siempre lo decimos con estas leyes, y por ende, nosotros estamos eligiendo situaciones que por ahí no nos gustan, vivirlas desde el miedo, lo vivimos desde hablando de polaridad, ¿no? De polarizadas en negativo, ¿no? Que nos dan tristeza, nos dan enojo, nos dan miedo, frustración. Pero acá lo que nos quiere decir esta ley es que lo estamos decidiendo nosotros. Nosotros estamos decidiendo vivir de esa manera. Polarizarnos en negativo, nos van a surgir todas estas emociones, o polarizarnos en positivo, ¿no? Vivir del amor, de la felicidad, de la abundancia, de la prosperidad, de la paz. Entonces, ahí está. ¿Vivimos desde la paz o desde el miedo? Igual, tener muy en claro que, bueno, Dios no juega a los dados y la intuición es algo que tenemos y que también nos ayuda a la hora de aplicar esta ley en nuestras vidas, porque es esa voz interna que tenemos en el interior que nos va a decir, bueno, vas a escoger este lado o este otro. Y al igual a la hora de escoger el bien, porque el bien es la normalidad, estoy dejando de lado el mal.
Y si escojo el mal, pues nada muy bueno puede pasar, pero todo es un asunto de elecciones. De decidir, sí, de Y, decidir. y cada día puedes escoger, puedes elegir tus pensamientos, tu mentalidad, cómo te vas a sentir, cómo va a ser ese día. Porque no es que pasa por pasar. O sea, tenemos ese control de decir, o bueno, hoy voy a tener un buen día, no importa qué. Hoy voy a tener pensamientos de bien y no de mal. Hoy decido ser feliz. Entonces, a la hora de yo establecer esos pensamientos en mi mente, estoy viviendo en la normalidad que es el bien. Pero si decido, como les dije al principio, o sea, si eres infeliz, la vida te va a dar más infelicidad. Si le sonríes a la vida te va a sonreír. Si eres feliz, vas a tener felicidad. Pero todo es un asunto de elecciones. Y también cómo tomes esas cosas, porque bueno, por ahí no significa que no, fíjense en la historia, no significa que porque por ahí él tenga una mentalidad, bueno, siempre positivo, siempre optimista, ¿no? Por ejemplo, una persona así, que no se permite por ahí nada negativo que entre en su entorno, sí, en su vida, pero le siguen pasando cosas. Y el tema es eso, no es que significa que, bueno, no me van a pasar cosas. Ahora, siempre nosotros le damos un significado a esas cosas, y ahí es el tema, ¿no? ¿Qué significado le estamos dando a eso? Si es eso, ¿no? Ese hecho, ¿no? Nos, eh, ¿cómo decirlo? Nos paraliza, ¿no? O sea, como que, bueno, no entramos en el miedo o aprendemos de eso. Claro. Porque es eso, no es que no te van a pasar las cosas, sino, bueno, me pasan, pero siempre está la actitud que yo voy a ponerla a eso, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo yo interpreto lo que me pasa, porque no es lo mismo mi interpretación a la tuya, ¿no, Perly? O a los que están acá compartiendo el vivo, ¿no? Y eso también tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? Nuestra interpretación del mundo, nuestra interpretación de los hechos, es de acuerdo a nuestras creencias, nuestro mapa mental. De Eh, hecho, la realidad va a ser la que cómo percibimos nosotros el mundo en sí, el mundo que nos rodea. Porque sí, nada está estipulado, todo es a través de percepción. Yo puedo percibir ahorita algo muy diferente a lo que tú estás percibiendo en tu realidad. Entonces, la realidad la creo yo desde claro, no hay las una realidad. decisiones que voy tomando, porque aún no decidir es una decisión. Pero entonces acá podemos también hablar un poquito de esas emociones. Ujú. Las emociones, ¿cómo podemos polarizar una emoción negativa? ¿Qué consejo nos das, Maru? Ah, pensé que ibas a desarrollar vos. Bueno, no, bueno, primero ahí que hablaste de las emociones, ahí que hablaste de las emociones es importante porque tiene mucho que ver, porque de acuerdo con como nosotros, como decíamos, ¿no? Interpreto el mundo, yo voy a tener un pensamiento, ¿no? Ese va a ser mi interpretación. Y de acuerdo a esa interpretación voy a tener una emoción, ¿no? Y esa emoción es lo que a mí me va a determinar en qué polaridad voy a estar. Si voy a estar en la polaridad positiva, en la del amor, o en la polaridad negativa, que es la del miedo, ¿no? Entonces, acá las emociones tienen mucho que ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nos determina la polaridad? O sea, ¿cómo voy a ver la vida? Mi creencia. Pero basada en qué? En mi estado emocional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. Polarizar esas emociones negativas en positivas. No significa no tener emociones negativas, ¿sí? No tener emoción de tristeza o de frustración o miedo, sino permitirlas sentir transitar esas emociones, porque también acá habla de los excesos, ¿no? O sea, si nosotros nos permitimos transitar esa tristeza, por así decirlo, o ese miedo, y, y estar en eso, meternos en emoción y liberarla, sacarla, o sea, si tengo que llorar, lloro, no lloro, descargo, y eso me va a permitir ir al otro polo, ¿sí? Polarizando negativo, bueno, ese exceso de polarizar negativo me hace ir al otro polo positivo. ¿Por qué?
porque vuelvo en equilibrio, siempre, eso lo hablamos también ayer, ¿era de ayer? Siempre nosotros en la naturaleza lo que quiere es equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, esto de descargar la emoción, liberar esa emoción negativa, esa polarización en negativo, me permite pasar rápido al positivo y por ende cambiar mi emocionalidad. Y ahí voy a ver distinta a las circunstancias, a los hechos, ¿no? Entonces, Claro, esa sería una manera. rescatando lo que estás diciendo, es el sentirlas, porque Sí. la emoción viene y estás resintiéndola, reprimiéndola, Lo no que la te quieres expresar, persistes. perdón. A lo que te persiste, o sea, y vas a seguir en polarizando en negativo ahí. Entonces, ¿qué es bueno? Escribir. A mí Ah, me encanta esa parte para sacar la emoción, porque no solamente la expresas en el papel, sino que también la sacas de tu mente, porque ¿qué pasa? La emoción queda encapsulada ahí en tu cerebro y le sigues dando vuelta y le sigues dando vuelta hasta que por algún lado ella busca salir. Entonces la mejor forma es hacerla voluntaria. Y una de esas es escribir. Escribe todo lo que estás sintiendo en ese momento. Luego puedes coger ese papel, lo quemas y ya sea lo plantas o lo tiras en el agua o que se vaya por el excusado, pero sácala por lo menos ahí expresándola o haciendo alguna actividad, al salir a caminar, respiraciones, es muy bueno para liberar esa emoción y así cambiar la polaridad. claro, sí, total. Y en un punto, también lo que habla esta ley, ¿no? Es, bueno, si me permiten, les voy a leer otro que tiene que ver con esto, con los opuestos. Otra historia que tiene que ver con esto, con los opuestos, ¿no? Para que después entendamos que si hay opuestos o no. Dice, eh, estaban unos niños tomando una clase de física en el colegio cuando el profesor comenzó a decir, ¿no es Dios el creador de todo lo que existe? Pues si Dios es el creador de todo, entonces Dios también ha creado el mal y por lo tanto Dios es malvado. De pronto uno de los alumnos se levantó diciendo, disculpe profesor, ¿existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Acaso no has sentido ningún frío? Dijo el profesor. De hecho, el frío no existe, dijo el niño. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es la ausencia de calor, dijo. El profesor preguntó, ¿existe la oscuridad? Claro que sí, contestó. Se equivoca, dijo el alumno. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero la oscuridad no. La maldad no existe, es como la oscuridad o el frío. Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado de lo que pasa cuando hay ausencia del bien, dijo el niño. Entonces, ¿no? Que esto ya lo estuvimos nombrando. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, la normalidad es el bien. Me gustó también esta historia compartirla, ¿no? Porque en un punto entonces, ¿hay una dualidad? ¿Podemos hablar de una dualidad? Es nuestra mente lo que crea entonces, porque el mal lo crea la mente, el bien es la normalidad. Entonces, por ahí podremos hablar no de opuestos o polaridades, sino de complementos. O sea, porque en un punto, ¿ustedes existe esa polaridad o es nuestra creación de nuestra mente? Que necesitamos como, bueno, diferenciar, bueno, si es luz, hay oscuridad, o sea, como que, o nosotros necesitamos esa polaridad. Creo. Más Son bien elecciones. que Son elecciones. y también viene de que
estamos acostumbrados a tener un principio y un final. Entonces, el universo es infinito, pero no conocemos su principio ni su fin. Entonces, por eso es que decimos que es infinito. Al igual con todo, o sea, o es bueno o es malo, no hay matices. Y al final es eso, o sea, y todo depende, todo tiene el significado que tú le quieres dar al final del día. Claro. Pero, o sea, la invitación es, elige el bien, que el bien es la normalidad. Y para poder tener esa vida que deseas, para poder tener eso que deseas, necesitas tener una tierra fértil. Y esa tierra fértil solamente la vamos a abonar con pensamientos positivos, con emociones positivas o agradables. Me gusta más la palabra agradables que positivas, porque no hay emociones malas ni buenas. Y así poder ir construyendo esa realidad que queramos, porque la realidad la construyes tú, la realidad es tal cual tú la creas que es, no es la realidad que yo te diga o la que Maru te diga, es la realidad que tú crees que es. Y también que la circunstancia, sea la que sea que estés pasando, igual la puedes polarizar al lado, le puedes dar la vuelta, pero siempre cuando trabajemos la mentalidad y apliquemos estas leyes, porque la ley, o sea, están ahí, por alguna razón están ahí, así como está la ley de la gravedad, creamos en ella o no, está funcionando, está activa, al igual la ley de la polaridad. Y es eso, o sea, tenemos esa elección, tenemos esa libertad de elegir lo que podríamos decir muchas veces que nos han dicho que es el libre albedrío, y poniendo en práctica las otras leyes que hemos estado compartiendo en estos días, como la ley del mentalismo, lo que piensas se manifiesta, volvemos a caer en el pensamiento, la ley de correspondencia, como es dentro es fuera, tenemos que hacer introspección y ver qué es lo que tenemos en nuestro interior, cuál es el reflejo que estamos manifestando y cómo coger ese reflejo y poder visualizar el que realmente queremos. Porque en cierta forma prácticamente es un espejismo. Lo que estás viendo no es lo que realmente es, lo puedes cambiar. Y luego vamos con la ley El ritmo. del ritmo, que fue la que compartimos ayer. Ayer, sí. Que todo tiene un proceso de gestación. Lo único que hay que tener fe que, bueno, que va a llegar las cosas a su tiempo, ¿no? Hay que disfrutar el camino. Así es, disfrutar el proceso. Y hoy, qué bueno, tú tienes la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y si queremos tener cosas buenas, hay que escoger cosas buenas. Y hay que pensar en cosas buenas. Y que en un punto, vamos al que en un punto, sí, perdón, y que en un punto nada es tan bueno ni nada es tan malo. Solo es cuestión de tu enfoque, de tu mirada de la vida. Eso es. Así es. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, duda, acá estamos para responder. Ha sido un resumen muy breve porque estos principios son muy amplios y se da para más. Pero bueno, queríamos compartir con ustedes un poquito de esto para empezar a dar esos pequeños pasos para tener una vida mejor. Y también para empezar a entender que las emociones son parte del todo y están en todas partes y que son un mecanismo de supervivencia y que si sabemos y si aprendemos de ellas y sabemos utilizarlas vamos a conseguir cosas muy buenas. Y todo también según el pensamiento, según esa Según como quieras vivir la vida. que tú le quieras dar. Gracias, Debbie. Saludos a Ana, a Alex también. Gracias, Debbie. ¿Alguna pregunta? Todo es cuestión de elección, todo es cuestión de decisión. ¿Pero por qué? Porque somos los creadores y somos los responsables de nuestra vida. Cuando entendemos eso,
Fíjese que estas leyes es esto, ¿no? Nos siguen diciendo estos manuales de instrucciones de la vida, ¿no? Que es darnos cuenta de que no somos víctimas de nada, no somos víctimas de las circunstancias, sino que nosotros somos creadores, ¿no? de nuestra vida, que nosotros decidimos vivir esta vida, así como la estamos viviendo, ¿no? O sea, viviendo por ahí de una manera que no nos gusta, pero la estamos decidiendo, son decisiones, son elecciones que hacemos. Y también ahí darnos cuenta de que estas decisiones, acá también no hay un mea culpa, ¿no? O sea, es lo que yo sabía, lo que yo supe, ¿no? No hay culpa, lo sumo es puro aprendizaje. Si ahora te das cuenta que vos podés crear la vida que vos querés, ¿no? A través de esta información, de estos principios, de estas leyes, que lo que te dice es esto, ¿no? No sos víctima de nada, sos el protagonista, todo de tu película, el director, el guionista, todo. Entonces, no es para que te castigues, bueno, pero estoy viviendo una vida que no quiero y la estoy creando yo, sí, la estás creando vos. Pero eso no significa que te castigues, ¿no? Sino que aprendas de eso, ¿no? De esto que has vivido. Porque lo decidiste vos, pero lo bueno es que podés decidir dejar de vivir de esa manera y empezar a vivir la vida que vos querés. Es solo elección, solo una decisión de si querés seguir de esta manera o querés cambiar. Así es. Bueno, y yo les invito a que hoy en la noche planifiquen, se programen mentalmente para mañana tener un día excelente, que esos pensamientos sean pensamientos de bien, de paz, de felicidad, de alegría. Y esa es la elección, tú eliges, tú escoges, porque de eso se trata la vida. Aún no decidir es una decisión.